Todo empezó con una sala lujosa y una pizarra llena de promesas. El equipo llevaba semanas preparándose para el retiro estratégico. Tenían frases inspiradoras, análisis de mercado, tendencias globales, modelos mentales, todo muy brillante, todo muy elegante. Parecía el comienzo de algo grande. Vamos a rediseñar nuestra propuesta de valor. Vamos a transformar la cultura. Vamos a innovar desde el propósito. Palabras bonitas, palabras caras. Todos asentían. Algunos tomaban notas con convicción. Otros miraban al CEO como si por fin tuvieran permiso para soñar. Y durante esos 2 días, todo parecía posible. El PowerPoint fluía. El café no faltaba. Y el aire se llenaba de frases que harían ver bien a cualquiera en LinkedIn. Pero 6 meses después, nada había cambiado. Ni la cultura, ni la propuesta de valor, ni la forma en la que se tomaban decisiones. Las reuniones seguían igual de largas, las prioridades igual de difusas, la ejecución igual de inconstante. El documento estratégico, ese que todos aplaudieron, estaba archivado en alguna carpeta compartida que nadie volvió a abrir. Y no fue por falta de talento, fue por algo más peligroso, la comodidad de planear sin tener que ejecutar. Porque ahí está el verdadero autoengaño. Confundimos plan con compromiso, confundimos claridad con acción y confundimos alinearnos en un salón con hacer que las cosas pasen en el campo. Lo que parecía un acto de liderazgo fue, en realidad, un acto de evasión elegante. Y eso, aunque pocos lo digan, es muy común. Muchos líderes no tienen miedo de pensar en grande, tienen miedo de asumir lo que implica hacer que eso grande suceda, porque pensar es seguro, ejecutar duele. Ejecutar exige renunciar al control perfecto, enfrentar la resistencia, decir cosas incómodas, tomar decisiones que no van a gustar. Y ahí es donde se filtra la verdad. Porque un plan sin ejecución no es ambición, es una excusa elegante para no arriesgar el pellejo. Hay algo que muy pocos líderes se atreven a hacer. No es hablar en público, no es tomar decisiones difíciles, ni siquiera es despedir a alguien que falló. Lo que de verdad cuesta es mirarse al espejo y decir, no estoy ejecutando lo que prometí. Porque hay una diferencia brutal entre tener claridad y tener coraje, entre saber qué hay que hacer y hacerlo aunque duela, entre planear con brillantez y actuar con crudeza. Y ahí, en esa brecha silenciosa, se esconde el liderazgo que no aparece en los titulares. Es más fácil seguir afinando el plan, reuniéndose una vez más, contratando otra consultora, haciendo otra presentación para el comité. Es más cómodo decir aún no estamos listos que decir estamos paralizados por miedo. Es más elegante decir falta alineamiento que admitir estamos evitando actuar. Pero lo sabes, lo sentís. No es la falta de visión lo que está frenando las cosas. Es la falta de decisión y en esa incomodidad, cuando dejas de justificarte, empieza algo poderoso. La honestidad operativa, esa que no tiene glamour, esa que no se publica, esa que no da likes, pero que te cambia la vida. Es ahí donde empieza el verdadero liderazgo. No cuando tienes una gran idea, sino cuando tenés el coraje de sostenerla con acciones, conversaciones incómodas y decisiones firmes, incluso cuando nadie te aplauda. Porque al final del día, no importa cuán brillante sea tu plan, si no lo ejecutas, no es estrategia. Es autoengaño disfrazado de ambición. Hay una frase que se repite como mantra en muchas organizaciones. El líder marca la visión, el equipo la ejecuta.
Suena bien, suena estratégico, suena moderno, pero también suena vacío. Porque cuando las cosas no avanzan, nadie se hace responsable. El de arriba dice que definió la estrategia, el de abajo dice que no tenía el contexto, y el del medio solo trata de sobrevivir a los fuegos cruzados. Y así, entre comités, correos, OKRs y check-ins, la ejecución se vuelve un juego de espejos donde nadie sabe quién está sosteniendo qué. Pero te voy a decir algo que ya sabes, aunque a veces lo olvides. La ejecución no se delega, se lidera. Y liderar no es lanzar una idea y esperar que otros la aterricen. No es decir, ustedes se encargan desde la comodidad del escritorio. Liderar ejecución es estar ahí cuando se resiste el cambio. Es tomar decisiones incómodas cuando todos quieren postergar. Es bajar al barro sin perder la altura. Y sí, te vas a ensuciar, te van a criticar, te vas a equivocar. Pero ahí es donde se construye la confianza real, porque el equipo no necesita otro discurso bonito. Necesita ver que estás dispuesto a jugarte por lo que propones, que no liderás desde la distancia, sino desde la presencia. ¿Querés que la gente ejecute con compromiso? Mostrarles que vos también estás ejecutando, no desde el control, desde el ejemplo. Porque nada desmotiva más que un líder que exige foco sin tenerlo, que predica velocidad y vive en la postergación, que habla de transformación, pero no cambia ni su propia agenda. Así que si el plan no avanza, si la cultura no se transforma, si el equipo está confundido, no mire solo hacia abajo, mira hacia adentro y pregúntate, ¿cuánto de lo que pido realmente lo estoy encarnando? Porque al final del día el equipo no copia lo que decís, copia lo que sostenés. Todo plan, por brillante que sea, termina desangrándose en 3 lugares. Y lo más cruel es que ese sangrado es lento, no hace ruido, no deja rastros evidentes. Pero cuando te das cuenta, ya es tarde. El equipo está agotado, la estrategia perdió oxígeno y los resultados no llegan. ¿Dónde ocurre esa fuga silenciosa? Primero, la falta de claridad. No es que la gente no quiera actuar, es que no sabe exactamente qué importa. Un líder lanza una visión ambiciosa, llena de palabras grandes, pero nadie baja eso a lo concreto. ¿Qué cambia este trimestre? ¿Qué prioridades se sostienen y cuáles se sueltan? ¿A qué decimos no? Sin claridad, el equipo se dispersa, cada quien interpreta, cada quien prioriza lo que puede y lo urgente siempre gana. Segundo, la falta de alineamiento, ese es el terreno donde se pierden las buenas intenciones. Un área quiere crecer, otra recortar. Un líder busca innovación, otro exige control. El sistema está en guerra consigo mismo. Y nadie se atreve a decirlo en voz alta. Entonces los planes se frenan, no por incompetencia, sino por fricción no resuelta. Y el tercero, el más incómodo. El manejo de las personas. La ejecución no es un proceso. Es una conversación continua, una conversación sobre desempeño, sobre límites, sobre expectativas, sobre lo que sí o sí tiene que pasar. Pero la mayoría de los líderes no tienen esas conversaciones. Prefieren evitar conflictos. Se esconden detrás del Excel. Delegan lo humano al área de talento y ahí es donde todo se deshace, porque ningún plan resiste la ausencia de liderazgo real. El que confronta con respeto, el que exige sin aplastar, el que acompaña sin perder el foco. Claridad, alineamiento, personas. Si una de esas 3 falla, no importa cuán brillante sea tu plan, va a fallar contigo. La estrategia no muere en el papel, muere en el calendario. Muere cuando esa prioridad que todos aplaudieron
No aparece ni una vez en la agenda del líder. Muere cuando el día a día manda más que el rumbo. Muere cuando las decisiones importantes se postergan para cuando haya más tiempo. Pero no lo dicen así. Lo maquillan con frases elegantes. Vamos a revisarlo más adelante. Dejémoslo para el comité. Todavía no es el momento. Y así, entre reuniones, correos y planes que se afinan hasta el desgaste, se pierde lo más valioso, el momentum, porque el juego no se gana en la sala de planeación, se gana o se pierde en el terreno donde se ejecuta, ahí en la trinchera diaria, donde alguien decide si hace una llamada incómoda o la deja para mañana, donde un gerente prioriza lo importante o cede ante lo urgente, donde una conversación difícil se sostiene o se posterga indefinidamente esperando que se resuelva sola. Ese es el campo de batalla real. Y lo más irónico es que la mayoría de los planes fallan no porque estaban mal diseñados, sino porque no fueron protegidos, porque nadie les puso el cuerpo, porque se dijeron importantes, pero no se defendieron como tales. Y lo sabés, lo sentís cuando mirás tu semana y te das cuenta de que tu agenda no refleja tus prioridades. Lo ves cuando todo el equipo dice que algo es clave, pero nadie lo lidera. Lo sufrís cuando esa estrategia que tanto costó construir empieza a deshilacharse, no por errores, sino por tibieza. Y ahí, justo ahí, es donde el liderazgo real se define, no en lo que propones, sino en lo que sostenés cuando todo alrededor conspira para que lo abandones. Porque las estrategias ambiciosas no fallan por complejas, fallan porque no se ejecutan con convicción. Inspirar es fácil, subirse a una tarima, soltar una frase potente, ver cómo el equipo aplaude, eso lo hace cualquiera con carisma y un buen guión. Pero sostener ese mismo mensaje cuando nadie aplaude, cuando los números no dan, cuando la presión sube, eso lo hace solo quien lidera desde el hueso, no desde la garganta, porque el liderazgo real no se mide por lo que decís, se mide por lo que sostenés cuando la incomodidad entra en la sala. Y ahí es donde se separan los que motivan de los que transforman. El verdadero líder no es el que habla de ejecución con voz firme. Es el que, cuando todo tiembla, actúa primero. Es el que no se esconde detrás del discurso. Es el que pone el cuerpo, el que baja a terreno, el que escucha, cuestiona, corrige, decide. Y sobre todo, el que no le tiene miedo al conflicto, porque sabe que la armonía falsa mata la ejecución real. El líder que mueve equipos no es el que lanza eslogans, es el que está dispuesto a incomodar para alinear, a ajustar el rumbo cuando nadie quiere soltar lo que ya conoce, a exigir sin perder la empatía y a decir, esto no se está haciendo bien aunque duela, porque entiende que proteger la ejecución no es ser duro, es ser coherente. Ese líder no necesita gritar para ser escuchado, no necesita ser el más brillante de la sala, solo necesita ser el más comprometido con lo que dijo que importaba. Y ahí es donde se vuelve catalizador, no por lo que impone, sino por lo que provoca. Provoca foco, provoca acción, provoca incomodidad productiva y sobre todo provoca confianza. Porque cuando tu equipo te ve encarnando lo que pedís, te sigue sin que tengas que exigirlo. Ahí se nota el liderazgo, no en los aplausos, en el silencio que se genera cuando un equipo, sin que nadie lo diga, decide hacer las cosas bien, porque vos ya las estás haciendo. Cada vez que un líder no cumple lo que promete, algo se rompe, no es inmediato. No suena, no sangra, pero se rompe. Se rompe la confianza, se rompe la cultura, se rompe el vínculo invisible
que hace que la gente quiera dar más de lo que se espera, porque el problema de no ejecutar no es solo que los resultados no lleguen, es que empezás a construir una cultura donde la palabra no vale, donde los planes son decoración, donde la gente aprende sin que nadie lo diga que nada de esto va en serio. Y eso, aunque no lo veas en el corto plazo, es veneno lento. Tu mejor talento empieza a desconectarse. Tus colaboradores dejan de proponer porque saben que no pasa nada. Las reuniones se llenan de cinismo elegante. Todos asienten, pero por dentro ya no creen. Y vos perdés algo mucho más caro que un cliente o una métrica. Perdés autoridad moral. Porque un líder que no ejecuta lo que predica se vuelve ruido de fondo. Ya no inspira, ya no transforma, solo gestiona el desgaste. Y eso, aunque no salga en ningún balance financiero, es lo que marca la diferencia entre una organización viva y una que funciona en automático, esperando que algo externo la despierte. Pero lo más doloroso es esto: cuando no ejecutás, te traicionás a vos mismo, porque vos sabías lo que tenía que hacerse. Vos lo dijiste, vos lo viste claro, vos lo prometiste y no lo defendiste. Y esa sensación, la de saber que dejaste pasar algo que era importante para vos, esa no se quita con otro plan. Esa solo se repara con acción real. No perfecta, no grandiosa, real. Una conversación pendiente, una decisión valiente, una incoherencia que dejas de tolerar, porque ahí es donde empieza la reparación, ahí es donde empieza el liderazgo, no cuando evitas el costo, sino cuando lo asumís y decidís dejar de pagarlo, cuando se apaga el ruido, cuando ya no hay aplausos, cuando las métricas se detienen, cuando el equipo se fue, la luz se apagó y te quedas solo con tus pensamientos. Lo único que queda es esto: ¿lo hiciste real? No perfecto, no brillante, real. ¿Convertiste tu visión en movimiento? ¿Tu compromiso en decisiones? ¿Tu palabra en hechos? Porque eso es lo que te define. No tu presentación más inspiradora, no la estrategia más brillante, sino tu capacidad de sostener lo que dijiste que importaba, incluso cuando nadie te miraba. Y si en este momento hay algo que sabes que está pendiente, una conversación, una decisión, una incoherencia que venís postergando, no necesitas otro plan. Necesitas moverte, darle forma, darle tiempo, darle coraje. Porque lo que no ejecutas te empieza a pesar, y lo que sí ejecutas te empieza a construir. Así que elegí bien, porque cada día que pasa sin acción es una excusa más cara de lo que crees. Y el verdadero liderazgo, el que se respeta en silencio, no se mide por cuántos planes haces, se mide por cuántos planes convertís en realidad.